en esta ocasión voy a transmitirles a ustedes, porque cuando se habla de patrimonio cultural, la idea que se tiene es que está relacionado con turismo y por tanto no tiene importancia ni trascendencia. Y yo creo que es una gran equivocación. Igualmente, cuando se conversa con otras amistades y especialistas sobre la Facultad de Ciencias Sociales, la idea es la misma, que antropología, sociología no tienen mayor significado para el desarrollo. Y hay pues allí una equivocación en la visión que se debe tener sobre lo que ha sido nuestro país, cómo fue manejado en el pasado. Esa información la recupera la arqueología, pero también la antropología, la sociología, la historia. Y si no tenemos memoria en el colectivo social y no podemos, en base a esa memoria, esos datos, reflexionar, difícilmente podemos promover los cambios que nuestro país requiere para tener un desarrollo con mejores condiciones y participación social. Entonces, en esta mañana he tratado de ver cómo correlaciono los valores que hemos identificado desde que se formó la civilización caral y que también participaron otras sociedades, porque hemos sido un país pluricultural y multilingüe, y la trascendencia que esto debe tener para que fomentemos las reflexiones que nuestra sociedad peruana debe hacer, porque si no reflexionamos y no planteamos una programación para promover en las diferentes profesiones esa visión del país que necesitamos de acuerdo a sus características, sus condiciones y su historia. Entonces voy a brevemente a plantear lo que fueron los valores que nuestras sociedades tuvieron. En primer término, he seleccionado esa cosmovisión integral, con respeto a la naturaleza y con atención al espacio sideral, para registrar los cambios en el tiempo y las modificaciones en el clima. Ellos estaban haciendo ciencia y tecnología en diversos aspectos, como voy a mostrar. Esa visión integral del territorio hizo que los centros urbanos y los asentamientos de las poblaciones se hicieran sobre terrazas eriazas por encima del valle y fuera de los cauces aluviales, para estar a salvo de los desbordes, de los aluviones o lluvias, como ahora se les está llamando. Eso ha hecho que los asentamientos que hemos identificado en el Valle de Supe, ninguno de los asentamientos arqueológicos ha sido afectado. ¿Cómo dice? Disculpen la interrupción. Lo que estaba indicando es que si bien las lluvias han causado mucho daño en nuestro país, en las diferentes partes de él, en la actualidad eso puede confrontarse con el pasado, no ocurrió. Y no tenemos esa visión del territorio como para poder prevenir si sabemos que los fenómenos naturales afectan al territorio del Perú periódicamente. De los sitios que hemos identificado en el Valle de Supe, correspondientes a la formación de la civilización, ninguno ha sido afectado, ninguno de los sitios, pero el río se ha salido por donde ha querido, porque ya no existe el bosque ribereño, que era un gavión natural, y además de ello, las poblaciones no tienen en cuenta que los cauces se activan, y por tanto ahora hay todo un gasto muy fuerte que el Perú va a tener que hacer en lo que están llamando la reconstrucción. Entonces ojalá que esa reconstrucción pues tenga en cuenta cómo se manejó este territorio, cómo se ubicaron las poblaciones para no tener los efectos que estamos viendo
rápidamente voy a pasar esa visión de sostenibilidad. El valle está abajo y sobre las terrazas aluviales o eólicas es que se asentaron. Esta es la ciudad de Caral y allí se puede apreciar una armonía entre la obra humana y la naturaleza, esa convivencia armoniosa. Entonces, acá, por ejemplo, el centro urbano de Caral está en un 3D, pero desde hace 5.000 años permanece hasta el presente. Acá lo pueden apreciar, el avance de las investigaciones, el edificio más destacado, 200 por 135 metros y 30 metros de altura, una serie de edificios, son 32 edificios públicos, además de sectores residenciales, el anfiteatro con sus plazas circulares, esa visión de manejar conocimientos de la matemática, geometría, astronomía, como más adelante voy a indicar, pero no es el único centro urbano del Valle. Estamos trabajando en 12 sitios en la actualidad para poder generar un polo de desarrollo que no solamente sirva para el desarrollo turístico, sino para conocer cómo se manejó este territorio y sus recursos, qué resultados se obtuvieron, qué cambios se dieron a través del tiempo a lo largo de los 1000 años de gran prestigio. En Chupacigarro se ha encontrado la famosa chacana que decoraba las paredes. El sitio fue invadido antes que nosotros llegásemos y por eso está en el suelo la decoración que tenía, como también los geoglifos que actualmente se pueden ver en Nazca, que se inician pues y son muy recurrentes en esta civilización, o el centro urbano de Miraya, en el mismo Valle de Supe, donde también aprecien ustedes que el valle no estaba ocupado, sino las terrazas eriazas, a salvo de cualquier inundación, y allí el centro urbano y su diseño. En Miraya se han encontrado edificios muy relacionados también con esa tradición de Caral, y se puede notar en otro de los asentamientos, que es este del Urihuasi, que también han ocupado en la parte alta y no en el valle para hacer sus construcciones. Por eso han pasado 5.000, entre 5.000 y 4.500 años, y los asentamientos están intactos como fueron en el pasado. El centro del Urihuasi, con las características en sus edificios monumentales, la decoración, las hornacinas, los altares circulares, que son elementos arquitectónicos recurrentes y funcionales. El centro de Alpacoto, también sobre terrenos eriazos, terrazas eólicas o aluviales, el centro urbano y sus características en relación con el paisaje y el medio ambiente. Algunas de las decoraciones que se han hallado, las características, y podemos en este análisis de 12 sitios comparar los cambios y las relaciones interculturales que se fueron dando a través del tiempo. El centro de Pueblo Nuevo, este asentamiento también es muy interesante, e igualmente no fue construido en el valle, sino en las partes de las laderas, pero cuidando los cauces aluviales. Este centro de Pueblo Nuevo, que es otro de los asentamientos en los que estamos trabajando, y allí también se aprecia el diseño que tiene. El centro de Piedra Parada, que lo encontramos totalmente invadido y en proceso de destrucción. Felizmente la población ya comprendió en ese trabajo social que hacemos con ellos que este sitio debe ser respetado y resguardado y aceptado ser reubicado. Algunos de los edificios que se han estado trabajando para que ellos comprendan la importancia y el significado, porque es una historia que si se destruye es como un libro que se quema y que nadie va a poder leer y conocer por tanto. Este es el asentamiento de Áspero, que fue la ciudad pesquera de la civilización Caral en el puerto de Supe. También lo encontramos convertido en basurero de 2 municipios, a pesar que habían hecho investigaciones extranjeros allí en la década del 70, pero no se habían puesto en contacto con las poblaciones y estas no conocían de la historia y de la importancia de este asentamiento. Con apoyo del alcalde y en ese trabajo estratégico que hacemos con las autoridades locales,
es que se han retirado 8.000 toneladas de basura y se viene recuperando el espacio para poder comprender la relación que hubo entre el litoral y las poblaciones del valle y el significado e importancia del recurso marino en el desarrollo de la civilización. Con esa visión integral no solo fue en relación con el paisaje y el territorio que habitaron, sino también se dieron cuenta que del espacio sideral venían los fenómenos naturales y los cambios que afectaban en la vida cotidiana de ellos. Y por tanto estuvieron registrando el paso del tiempo a través de observatorios astronómicos que instalaron en diferentes partes. Y esto lo decimos porque estamos haciendo una investigación con especialistas en astronomía de la Universidad de Santiago de Compostela, con un centro de investigación y arqueólogos de acá de nuestra universidad que se han interesado en este tema, y se viene registrando los elementos arquitectónicos y su alineamiento con los movimientos del Sol, los solsticios, los equinoccios, y ha habido todo un interés. Ese valor que he mencionado de vivir en armonía con las condiciones medioambientales y los recursos bajo su protección en el territorio que ocuparon, ahora se ha perdido. Hay una pérdida de esa visión integral, hay una destrucción de la naturaleza, todo el gavión natural se ha destruido y por supuesto también las viviendas cuando se han producido las lluvias o huaicos en estos últimos tiempos. Y vemos además en una reunión que tuve en Colombia, y me gusta citarla, cómo criticaron los pueblos originarios de Colombia al Perú, porque si bien formamos parte de la cuenca amazónica, ellos decían cómo es posible que el Perú no cuide los ríos, los contaminan con petróleo y afectan a toda la cuenca amazónica de la que participamos Ecuador, Colombia, Bolivia, y no solo el Perú es el dueño. Entonces yo era la única peruana en esa reunión de académicos, pueblos originarios, y pasé vergüenza ajena porque efectivamente hasta el día de hoy vemos que se destruyen los bosques y no se tiene cuidado y se viene pues contaminando con un mal manejo de este recurso petrolero la naturaleza, y se afecta al medio ambiente y a las poblaciones que comparten esa cuenca. Igualmente está pasando con la pérdida de esa cosmovisión integral, afectando el medio ambiente con la contaminación de las minerías. No estamos nosotros en oposición a que la minería sea un producto rentable para mejorar el PBI del Perú, pero debe hacerse con responsabilidad social, sin destrucción del ecosistema, sin contaminación del aire, pues ahora existe el conocimiento y la tecnología para hacerlo. El segundo valor que nosotros quisiéramos destacar es que hubo un manejo del territorio peruano que es megadiverso a través de tecnologías apropiadas y con visión de cuenca, y le dieron importancia a la interacción y al intercambio. El Perú es un país megadiverso, está atravesado por la cordillera de los Andes, está configurado y acondicionado por la latitud en relación con la línea ecuatorial, por la longitud en relación con el eje transversal y la altitud en relación con el nivel del mar. Todo eso pues genera que las condiciones del territorio sean muy diversas. Por ejemplo, para citar el caso, las aguas se generan en el territorio altoandino y estas aguas, sin embargo, nosotros no las estamos aprovechando como debiéramos. El 97% de las aguas se van a las vertientes orientales y a la cuenca amazónica y terminan en el Atlántico. En cambio, solamente el 2.5% del agua va a las vertientes occidentales. Entonces, pues la costa desértica continúa en su gran mayoría siendo desértica, y estamos viendo que, sin embargo, allí vive el 60% de la población, mientras que en las vertientes orientales el 35%. El 0.5% del agua se vierte a la cuenca del Titicaca, donde está el 5% de la población. Entonces, este conocimiento se debería tener presente para las políticas de Estado y que sean pues mucho más relacionadas con las características y condiciones variadas de este territorio. Este país megadiverso, como lo pueden ustedes ver,
presenta marcados contrastes naturales y diferentes ecologías, y nuestras sociedades ancestrales en cada parte de él hicieron y crearon tecnologías apropiadas. En la costa, por ejemplo, las chacras hundidas para poder crear campos de cultivo en medio del desierto. En los lugares donde el agua fluye, en los humedales, hicieron camellones o guaruguaros. En el territorio del interior, en la cordillera, que es rocoso, hicieron terrazas y andenes. En el territorio altoandino, donde el cambio de las temperaturas es muy drástico entre el día y la noche, hicieron las cochas. O en la selva, en la selva alta, en las vertientes orientales, cultivaron a través de roza y quema, o cultivo mixto en la Barcia, en el territorio arcilloso de las partes llanas de la selva. Entonces hemos tenido que a cada parte del territorio le dieron y le aplicaron tecnologías a la tierra diferentes, de acuerdo a sus características. E igualmente hicieron con el recurso del agua. Tanto la tierra como el agua fueron considerados los dos recursos más importantes y les aplicaron tecnologías diversas. En los lugares de inundación o humedales, huachaques hicieron, como todavía se conservan en parte del norte. En el territorio altoandino hicieron reservorios, como este que están viendo ustedes, que tiene 12 metros de altura, para que en los momentos que no llueva o no haya agua, no le falte a la cuenca. Crearon también ríos subterráneos a través de la tecnología de las amunas, que eso es interesantísimo porque crean un río donde el agua no se evapora, y esa agua a través de la cuenca luego la recuperan en los puquiales o manantiales, cada cierto tramo. Y la gente siembra el agua, no es que sea natural. Para crear esos ríos artificiales se organizan y trabajan en una tecnología adecuada. Esas galerías filtrantes que quedan en Nazca están en relación con esta creación, o también empezaron a hacer trasvases de cuencas para poder aprovechar el agua que se vertía en cuencas de modo muy creciente y que podrían ser aprovechadas y no perdidas en el Océano Pacífico, trasvasándolas hacia otras cuencas y aprovechando los desiertos para convertirlos en campos de cultivo. Entonces hubo esa visión en la cuenca y en todo el Perú de manejar el territorio a lo largo del río, y le llamaban por eso el territorio de la cuenca, y había la administración de la cuenca, una sola administración del agua y su reparto. Esa visión también se ha dejado de lado, y sin embargo en el mundo andino hemos tenido interacciones que se daban a nivel local, como esta, por ejemplo, de Supe, donde se complementaban los recursos. Por ejemplo, entre la costa, donde los pescadores sacaban particularmente a través de chinchorros y manejando una tecnología pesquera que hoy es admiración de los industriales de la pesca, porque creían que estas tecnologías que nosotros tenemos arqueológicamente eran actuales, y son técnicas que ellos han ido mejorando a través de la investigación, del estudio, de la ciencia y de la tecnología. Igualmente en el mundo, cuando he presentado conferencias, ha llamado mucho la atención la variedad de colores nativos, de este algodón nativo, porque en el mundo no hay esa variedad de colores. Entonces ha habido intervención genética para tener fibras adecuadas de acuerdo al uso que le daban a este algodón de varios colores. Ya desde Caral teníamos el color rojo, el color marrón, el beige y el crema. De modo que se ha ido perdiendo, ya no hay no se cultiva. Mayormente recién se está tratando de recuperar porque había una norma que lo prohibía su cultivo, y que fue sacada en la década del 20. Porque no apreciamos pues esa herencia cultural, no la comparamos con otras partes del mundo, donde sí tendríamos nosotros un comercio muy interesante si lo pudiésemos transformar y exportar. Tenemos aquí pues que hubo una interacción por el interés en el intercambio, porque nuestro país es megadiverso. Entonces las sociedades comprendieron que se beneficiaban intercambiando y en buenas relaciones. Desde Caral
con otras poblaciones y otras culturas. Y eso empezaron a hacer primero a nivel local, luego de modo transversal y a largas distancias. Desde Caral se puede apreciar una serie de productos como por ejemplo la sodalita, que no hay en territorio peruano y que viene de Bolivia, o el Spondylus, que viene de tierras tropicales del extremo norte de Perú y Ecuador en mayor parte. Entonces ha habido un intercambio por el interés de poder aprovecharse de los bienes que se cultivaban o criaban en otros territorios de características diferentes, más que ir a la guerra o al sojuzgamiento, porque no conocían cómo iban a aplicar esas tecnologías en los diferentes lugares del país. Con la llegada del virreinato hemos tenido unos cambios que fueron muy drásticos en nuestras poblaciones, porque desde 1503 a 1542 se crearon las encomiendas y para justificarlas decían que los nativos eran como rústicos, menores de edad, necesitados de tutela y protección. De modo que crearon después las audiencias y el virreinato del Perú para un mejor control de los recursos de acá, y luego después fueron los corregimientos y luego las intendencias, ya cuando los criollos protestaron por los cambios que hacia 1780, 70 empezaron a hacer los reyes para poder beneficiar a la metrópoli y no a los criollos nacidos acá. Y como consecuencia de la protesta de los criollos y la revolución de Túpac Amaru y Túpac Katari, para un mejor control o mayor control de los bienes del virreinato del Perú, porque también crearon el virreinato de Nueva Granada y el virreinato del Río de la Plata, expusieron y propusieron y lo incorporaron como una obligación la creación de las intendencias, con los intendentes que fiscalizaban todo. Ese manejo del territorio con visión de cuenca y administración a lo largo de todo el río se perdió. Ahora, por ejemplo, el río Supe, para una demostración, tiene varias municipalidades que manejan los recursos de ese río y a las poblaciones que lo habitan. Entonces, a lo largo de la cuenca está la municipalidad de Ámbar, está la de Sayán, está la de Supe, Supe Puerto, y está también la del mismo Guaura en la parte de Peñico, y etcétera. Entonces, entre los alcaldes no hay reuniones, no acuerdan políticas con visión de cuenca y cada uno maneja el territorio, y eso, es decir, manejan mucho. Es gran descuido como se encuentra en las políticas de Estado, en el manejo del territorio, que se ha dejado esa visión integral del pasado. Un tercer valor que vemos es que hubo una organización del colectivo social, y esta organización, para lograr las obras de interés, estaba conducida por autoridades no solo políticas, sino sociales, que ese es otro aspecto que también se ha perdido. Las autoridades políticas no podían hacer lo que querían porque tenían y estaban obligadas a coordinar con las autoridades sociales. Y eso todavía se conserva en algunas comunidades tradicionales. Hace poco fui a Tupicocha a ver la siembra del agua que se hace cada año cuando las lluvias se inician para poder crear ese río. Llevan el agua por canales hacia lugares geológicamente permeables, introducen el agua para luego sacarla a través de los manantiales o pozos. Y allí pude comprobar que eran las autoridades de la comunidad, las autoridades civiles, las que manejaban todo, la administración de las tierras y del agua, y la autoridad municipal estaba invitada y era a través de ella la que conseguían los recursos, pero eso no es una generalidad, es algo que queda en algunos pueblos tradicionales. Es por eso que se pudo construir en Caral edificios de hasta 30 metros de altura a través de esa organización del colectivo social. Y no solamente pues ha sido a través de la MITA, de la MINCA, sino desde el AINI, la relación social que se fue dando de manera jerárquica y que perduró a través de todas las sociedades andinas.
¿Qué se ve en la actualidad? Que hay una ruptura de ese tejido sociopolítico. Ahora se espera que los políticos hagan todo, la sociedad civil no está organizada como para controlarla, y estoy hablando en su mayoría porque, como digo, sí quedan algunos pueblos originarios donde se conserva, pero es ya la organización política la que dirige la vida, y eso podemos nosotros contrastarla con la migración, cómo se ve. No hay cohesión al interior, no hay manejo, no hay intervención, e incluso en las reuniones de presupuesto que las alcaldías o municipios convocan, no va la sociedad civil, van muy pocos, y luego no hay una organización que le haga seguimiento a los acuerdos que se llegan en esas reuniones de presupuesto participativo. Entonces hay todo un descuido y se espera pues que los políticos sean los que hagan de todo y el asistencialismo llegue a ellos, y no hay una intervención y manejo como se hizo en el pasado. El cuarto valor es la identificación de problemas y búsqueda de soluciones a través de la producción de conocimientos. Nunca se habla de las sociedades andinas como productoras de ciencia y tecnología, simplemente se las ve como artesanos, como gente que los españoles nos las presentaron y por eso justificaban jurídicamente su intervención y explotación y aprovechamiento del país y sus recursos y de la mano de obra de los, como hicieron desde que se inician las encomiendas, ¿no? Eso es lo que a través del trabajo arqueológico se puede verificar que sí hubo ciencia y tecnología. Por ejemplo, los gaviones. Si los gaviones todavía se conservaran, no habría la afectación que los huaicos producen. Pero ¿acaso los políticos están teniendo en cuenta que hay que recuperar los gaviones? Es un conocimiento el que nosotros estamos recuperando, los arqueólogos en general, y que debe ser tenido en cuenta para todo el país, porque cada parte del país es diferente. Entonces, ese conocimiento de que cómo se manejó el territorio en cada parte de él, nos es imprescindible para poder reflexionar y ver qué cosa podemos usar y no seguir aplicando un mismo modelo para todo. Los gaviones estos bosques ribereños eran gaviones naturales, y particularmente donde se plantaba el guarango, que generaba toda una arquitectura que contrarrestaba la salida del agua. Imposible, por más que creciera el río, que se llevara las tierras como actualmente ocurre, o que destruyera las viviendas donde la gente se ha ubicado mal. Tenemos también en producción de conocimientos en lo que les hablé del algodón de colores, que estamos ahora tratando de que se recupere. Y cuando hablé de conocimientos en ciencia y tecnología, recientemente se ha hecho un hallazgo que nos parece a nosotros fundamental, que es esta maqueta que hemos encontrado en el centro urbano del Molino. En la maqueta se puede ver cómo ellos se han diseñado y programado para poder construir los centros urbanos. O sea, no es un diseño que se haya hecho en vano. Es un diseño que se ha aplicado y que nos indica que es una sociedad pues organizada, con especialistas y con programación para poder ejecutar las obras con la participación que se requería en ellas. Luego, otro conocimiento que nos parece muy interesante es el de cómo mitigar los efectos de los sismos. Ahora se hablan de sismos de 8.5, pero ¿acaso se tiene en cuenta cuáles son las condiciones de las viviendas en Lima? ¿Hasta cuándo vamos a estar simplemente asustando a la población que vamos a tener 8.5? Lo que hay que ver es evaluar qué se puede hacer frente a las construcciones de las viviendas y cómo estabilizar lo que no tiene una estabilidad estructural. Ellos, después de haber tenido afectaciones de terremoto, porque lo hemos encontrado, ellos empezaron a ver de qué manera mitigaban sus efectos y crearon una tecnología sismo resistente. Y no lo digo yo porque no soy experta en estructuras, sino ingenieros estructurales de la UNI que han visto esta tecnología, y también de la Universidad Católica,
el ingeniero Vargas Neumann, que ha hecho toda una investigación de laboratorio, y luego que ingenieros estructurales de Japón vinieron a evaluar esta tecnología sismo resistente que nosotros habíamos publicado. Entonces, después de haber hecho sus experimentos en los laboratorios, me dijeron los japoneses, que no hablaban, por supuesto, español ni inglés, ¿no? Me dijeron a través del traductor que 5000 años después iban a aplicar ese conocimiento en las nuevas construcciones de Japón. Yo todavía le dije al traductor, dígale, ¿y qué le van a reconocer al Perú? Porque como nosotros no apreciamos esa herencia cultural que tenemos en los diversos campos del conocimiento, se lo llevan a otros países. Ahora están criando vicuñas, están criando alpacas, ¿y acaso eso es animal natural? Es producto de la domesticación. La llama, por ejemplo, salió del guanaco después de domesticar al guanaco. O la alpaca es resultado de la vicuña, de la domesticación de la vicuña, y eso lo dicen expertos que han trabajado en eso. Pero ahora se llevan a criar vicuñas, alpacas y todo. Y acá pues nosotros tranquilos, no reclamamos nunca nada, pero sí tenemos que estar pagando a otros países cuando algo compramos que es creación de ellos. Bueno, ¿en qué consiste esta tecnología sismo resistente? Es en hacer sobre plataformas con depósitos de chicra, de tal manera que cuando el terremoto se inicia y contenido por muros, con una secuencia de muros, y cuando las ondas sísmicas se dispersan y ya no mueven el edificio como un todo, sino se debilitan. Y esa tecnología sismo resistente es la que inventaron desde Caral, y las han estado usando luego, por favor la siguiente, en otras partes del mundo. Acá puede apreciarse, miren la estabilidad, 5000 años con estas plataformas superpuestas, en cuyo interior están esas bolsas de chicras. Y no son cualquier bolsa, han estado ellos haciendo resistencias, son la cortaderia, no es junco, no es totora, que son lo que más abunda en la costa. Es la cortaderia que viene de cierto nivel ecológico de altura. Vemos pues que además de esa manera de construir, también tenían de no hacer muros muy largos, sino con cortes escalonados para impedir también que la onda sísmica remeciera contra todo el edificio, sino que la cortase y mitigara sus efectos, como también con monolitos puestos en las esquinas. Y en el caso de las viviendas, mayormente las hicieron de quincha y también con una tecnología constructiva sismo resistente sobre plataformas de piedra. Y la quincha no es como la quincha actual, es como un textil que fue tejido con palos de guarangos o sauces y con cañas entretejidas y pintadas. Si ustedes ven una casa, es como ver este edificio, porque están con un enlucido y pintura periódica. Entonces las viviendas, en caso de un terremoto, no va a causar porque se mueven y no se destruyen como es con el material rígido con el cual se acostumbra ahora. Bueno, otro conocimiento también que ellos alcanzaron a tener tempranamente es el efecto Venturi, que cuando lo vio un físico norteamericano y veía que en canales subterráneos ellos conducían la fuerza del viento, la energía del viento, para aprovecharlo y mantener un fogón de manera permanente. Este señor se agarraba la cabeza y decía cómo esta gente ya tenía conocimiento de mecánica de fluidos hace 5000 años. Y ese efecto de Venturi que en Europa y el resto de América en 1797. Entonces él ha hecho el modelaje y realmente es impresionante cómo ellos se dieron cuenta de que habían energías aprovechables y las aplicaron. Entonces vemos pues que en una serie de campos del conocimiento estuvieron haciendo ensayos y aplicando tecnologías y conocimientos que luego fueron de beneficio para una serie de condiciones de vida mejoradas. También en la seguridad alimentaria, si bien tenemos uno de los mares más productivos del planeta, como dice IMARPE,
ellos se dieron cuenta que la anchoveta era mucho más beneficiosa para el país y para no solamente ellos. Desde la época de Caral empezaron a hacer deshidratación de anchoveta y que ésta pudiese llegar a los valles, a las poblaciones de los valles, de la misma o de diferentes culturas a través del intercambio o del comercio. Si nosotros vemos la anchoveta, tiene pues en energía unas propiedades bien altas, como también en proteína, en omega, es altísima, 8.2, en calcio también se puede verificar, en fósforo, en hierro, etc. Entonces es un producto alimenticio que nuestro mar lo tiene en grandes cantidades y sin embargo se ha dejado de consumir porque ahora se transforma y se vende como alimento de animales y ya no llega a la mesa popular como nosotros hemos visto a través de la literatura que ocurría hasta el siglo XIX. La importancia de los moluscos también, particularmente del Choromitilus, que ya no hay en las aguas de Perú, sino de Chile, como que se ha perdido y solamente queda la Eulacomia ater, que es un choro más pequeño. La mesodesma también fue importante y la hacían llegar deshidratada también hasta la sierra y la selva. Tenemos que en la parte agrícola el avance fue muy grande porque ellos lograron cultivar no solamente el algodón, sino productos alimenticios, la lúcuma, la palta, por ejemplo, el ají, el camote, el zapallo loche, ¿no?, que muchas veces se cree que es norteño, o el maní, la chira, pacae, frijol, guayaba, payar y el maíz en el periodo último. Además de eso, se preocuparon de la salud y en las viviendas se encuentran muchos paquetes de sauce, que es ahora la planta sobre la cual hacen la aspirina. Y esta gente, cuando yo le pregunté por qué hay tantos paquetes de sauce, cómo lo usan, me decían que se lo ponían en la cabeza cuando le dolía. Entonces es bien interesante porque han estado, es una tradición que ellos todavía mantienen y que la gente ha estado viendo las propiedades de las plantas. Y hasta el día de hoy conocemos que vienen expertos en justamente este campo de la farmacia para estudiar las propiedades que la gente tiene identificadas en diferentes partes, mayormente en la selva, donde ha permanecido más la tradición de su uso. Bueno, inventaron el quipu, que desde Caral, que es un sistema codificado de registro de la información, y como ya les había señalado, le dieron mucha importancia al espacio sideral para controlar los cambios del tiempo y también el clima, porque nuestro país está sometido a fenómenos naturales. Hemos encontrado en Caral una serie de elementos como estos monolitos con registro de hoyos, la espiral y las huancas, además de los mismos edificios que están ubicados en relación con la salida o la puesta del sol en los solsticios tanto de diciembre como de junio, y también determinados elementos arquitectónicos con los equinoccios. Bueno, ¿qué es lo que pasa sobre esta creación de ciencia y tecnología? Que por esa falta de conocimiento que tenemos sobre nuestra historia antes de la llegada de los españoles, no hay un reconocimiento a la sabiduría andina y por tanto pues hay una debilidad en la autoestima de la sociedad peruana, y como bien dice un sociólogo nuestro, si un producto es importado, César Germaná dice en un artículo muy interesante, el producto es bueno, pero si es nacional está por ver. Entonces como que no apreciamos lo que nosotros podemos crear o producir, porque siempre estamos pensando que lo que viene de afuera tiene mejor calidad que lo que nosotros hacemos, y eso no es verdad. Porque ya también, como he contado en algunas oportunidades, sé de anécdotas que me han referido amigos de cómo un joven, por ejemplo, que ayudaba a su tío de mecánico y estaba trabajando cuidando una fábrica cuando se malogró un motor que había sido importado de Alemania, y el dueño de la fábrica estaba preocupado porque no sabía cómo iba
no llegaba el ingeniero que le habían ofrecido que venía a reparar, pudo este joven reparar. Le dijo: no se preocupe, que yo entiendo de mecánica. Y identificó el problema del motor y le puso un clic en aquello donde se había desprendido y la máquina empezó a funcionar. Y cuando vino el ingeniero, y se quedó sorprendido que la máquina funcionara, y eso ocurrió en Arequipa, y le preguntó al dueño de la fábrica: ¿cómo usted me dijo que la máquina estaba parada, que no funcionaba, si yo la veo que está bien? Y él le dijo: no, es que este joven me la ha reparado. Y el ingeniero alemán venía con el repuesto, no para reparar, sino para cambiar. Pero el peruano había identificado el problema, siendo un jovencito, ¿no? Y entonces el ingeniero alemán llamó a su empresa y le contó lo que había ocurrido, y la empresa le dijo que le ofreciera a ese joven trabajo en Alemania. Y dice que se lo llevaron a Alemania, porque se dieron cuenta que era una persona creativa y de mucha capacidad. Entonces así somos los peruanos. Lo que nos falta es ¿qué? Autoestima, seguridad, planificación y ordenamiento. Bueno, el otro aspecto es equidad de género, que desde que se dio esta civilización se ve pues estas dos ofrendas, como he expresado en alguna oportunidad, fueron encontradas juntas. Esta mujer fue muy importante, se encuentra en varios asentamientos, ha tenido una gran... Ahí, por ejemplo, es en otro de los asentamientos en el Valle de Huaura que estamos trabajando, está el hombre y la mujer sentados, han sido autoridades políticas, la mujer está parada y tiene las características de la mujer que se encuentra en otras partes. También hemos encontrado en el Áspero, en la ciudad pesquera, la dama de los 4 tupus, que ha causado sensación cuando se ha publicado al respecto a nivel internacional, y los tupus hechos pues por la gente, y que esta mujer los tenía como adornos y que tienen un significado. Y los mismos españoles cuando llegan, pues ¿qué cosa dicen? Que la gente de la costa, a quien llamaban yungas, era muy débil, porque permitían que las mujeres gobernaran y mandaran. Y a las mujeres las llamaban tallaponas o capullanas, y eran muy respetadas. O sea, realmente al español le llamaba la atención que la mujer tuviera acceso a puestos con posición social y política, no solamente social. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Si vemos ese cambio que se ha dado, el Perú pues es uno de los países donde más feminicidio hay, falta de respeto al otro género, la inequidad es casi en cada parte del país, y eso creo que es también de reflexión para promover los cambios que nos son necesarios. El sexto punto es el desarrollo integral del ser humano. Entonces yo creo que nuestras sociedades ancestrales también tuvieron esa visión desde la época de Caral, de incorporar el arte a la formación de la sociedad. Entonces el arte es muy importante, no solo lo cognitivo, si bien el conocimiento tiene que ver ahora con las investigaciones sobre el cerebro, con el hemisferio izquierdo, el arte es el de la inteligencia emocional, y hay que tenerla presente, y ellos estuvieron creando una serie de instrumentos musicales que lo vamos a encontrar hasta el día de hoy, no solo en Perú, sino en Chile y en Bolivia, que queda como una tradición. Este arte también se expresa en la arquitectura, como vemos desde la Sociedad de Caral, una serie de íconos que están expresando en arte lo que era su ideología, y como la cruz andina, que ya la hemos mostrado, que se encuentra en varios sitios, o estas figuras o estatuillas tan expresivas que han sido recuperados en el sitio de Piedra Parada, o en otros de los sitios como en Piedra Parada, estas serpientes bicéfalas y todas relacionadas con determinados aspectos de la ideología andina y que van a perdurar a través del tiempo. La falta de atención al desarrollo de la inteligencia emocional, centrando la educación solo en el aspecto cognitivo, ha debilitado los valores sociales y el respeto por los demás. Yo creo que ese es un aspecto, señores, que hay que considerar. De qué manera se confluye ese desarrollo armonioso de la persona para que haya pues también a través de la inteligencia emocional el respeto a los otros. El registro
El séptimo valor es que hubo registro en la memoria social de las causas de crisis colectivas para generar reflexión. Eso lo vemos en diferentes expresiones, pero quisiera destacar la del cambio climático, porque eso se nos viene ahora y sin embargo hay gobernantes que están creyendo que no va a ocurrir cuando ya estamos viendo que no es lo mismo, que las mismas condiciones que está viviendo el planeta, porque los cambios climáticos son de variadas duraciones y se presentan cíclicamente. Los cambios mayores se dan de acuerdo a la investigación arqueológica, geológica también, y de los glaciares. Los mayores cambios se dan cada 500 o 600 años y no tenemos memoria al respecto, y eso es importante que se considere. En el valle de Huaura, en el sitio de Pichama, hemos encontrado que se dejó en uno de los edificios importantes destacados una serie de expresiones simbólicas sobre las modificaciones que se dieron en relación con los cambios climáticos. Acá se representa en la parte inferior, se han encontrado 34 frisos, en la parte inferior adultos ya muertos, en la parte superior jóvenes que están tratando de sobrevivir entre dos pescados. Como puede ahí notarse ya la decoración mural directa, ¿no? En la parte inferior ya están los adultos muertos y se les ve el estómago vacío y el cuerpo cadavérico. En la parte superior vemos en una danza ritual a los jóvenes, igualmente con el estómago vacío, pero entre pescados que los están ayudando a sobrevivir. En estos tiempos climáticos mayores es que han habido las migraciones muy intensas, ha dejado de haber, por ejemplo, pastos en los lugares altoandinos, los animales morían, la gente tenía que migrar, en las partes de los valles también no había agua, la gente migraba, los lugares donde más podrían sobrevivir es en el litoral, pero tampoco en condiciones muy adecuadas, porque los ríos no tienen agua y el mar tampoco, porque hay calentamiento global y la escasez de peces es muy significativa. Lo mismo hemos observado en un huaco de la época de Moche, esa misma expresión y manifestación con esa danza ritual y hace ver pues el cuerpo cadavérico, y consideramos que esto que tiene más o menos 630 después de Cristo es otra expresión, porque en los estudios de investigación que se están haciendo han encontrado evidencias de cambios climáticos hacia esta época, así como nosotros le hemos encontrado hacia los 1850, 1900 antes de Cristo, que es la crisis y colapso de la civilización caral, porque todo el valle se llenó de tunas, los ríos estaban secos, los campos de cultivo cubiertos de arena, vinieron primero terremotos, después lluvias y después sequías, y las sequías pueden durar entre 60 y 130 años según las investigaciones. Bueno, luego ese templo fue totalmente enterrado, construyeron un nuevo templo, cambiaron la fachada y en el nuevo salón ceremonial pusieron el relieve de un sapo humanizado y se ve al sapo como emergiendo de la tierra y con un rayo que le cae en la cabeza como símbolo del agua que está llegando y el sapo que está anunciando la llegada de esa agua. Bueno, actualmente se ha dejado de lado el registro de la memoria social, de las causas y consecuencias de las crisis colectivas, ¿no? Allí estamos expresando lo del terremoto de México, 2017, lo que ya son como 600 muertos, me parece, y no se está todavía más que informando cómo se debe actuar en el momento del sismo, pero no cómo evitar que la gente muera, cayéndosele los edificios muy mal construidos y sin la estabilidad estructural que debieran tener, o en lugares inadecuados, porque además el cambio climático es un proceso. No se presenta de la noche a la mañana, empieza con terremotos y eso lo estamos viendo a nivel del planeta y tiene que ver con según dicen los expertos, cambios en las órbitas. No solamente es la intervención humana, antropogénica, que sí lo puede intensificar sus efectos, pero tiene mucho más que eso.
La interacción social sería el último valor que he elegido para esta presentación, con respecto a la diversidad cultural e ideológica, porque me parece que aquí nuestro país tiene un mensaje para el mundo, en momentos en que se mata gente, ancianos, niños, sin ningún respeto hacia el otro, y lo que vemos que está pasando con esos ensayos nucleares o las amenazas que se dan entre una y otra autoridad de países. Lo que está pasando es increíble, y todo llevado también por el interés económico, las ideologías sin respeto del uno al otro. En Caral hubo interacción con respecto a la diversidad cultural e ideológica. Por eso es que vemos productos de diferentes partes, pero además desde Caral se inicia una serie de relaciones interculturales. En el área norcentral vemos que tanto en el Marañón, en Huánuco, en el Callejón de Guaylas, en Conchuco, se han encontrado una serie de elementos relacionados con Caral, que estarían pues siendo indicadores de esa relación intercultural que se dio. Y otros de las pruebas o evidencias es que, según las investigaciones de los lingüistas, como Alfredo Torero, el quechua habríase iniciado como lengua de relación desde este periodo de formación, desde este periodo de formación de la civilización y de las relaciones interculturales. En esta amplia área está el Quinnan, estaba el Culi, el Cholón, el Pano, el Arahuaco, y sin embargo el quechua como lengua de relación hizo posible esa interrelación en condiciones de paz. No hay ciudad amurallada, no ha habido armas, y sin embargo sí hay elementos de diferentes partes. Y esta interacción con respecto a la diversidad cultural e ideológica se dio en los periodos siguientes, en la época de Chavín, en la época de Huari y Tiahuanaco también se amplió más, y en la época inca también. Y si bien los incas emplearon su interés por establecer un imperio, siempre estaban en relaciones exteriores con la Colla, como para llegar en buenas condiciones a esa integración, y era ella la que manejaba esos aspectos de acuerdo a las crónicas que nosotros estamos revisando, y se ve pues que procuraban que entre pueblos diferentes se casaran los jóvenes con las mujeres de los otros pueblos, o los parientes de los incas con los parientes de las naciones que iban a incorporarse al imperio. Entonces, para tratar con una relación mucho en mejores condiciones que la agresividad y la imposición. La pérdida de respeto a las otras culturas es lo que está caracterizando nuestra vida actual en relación con ese valor, ¿no? Y se destruye pues sin ninguna consideración a los otros seres humanos, como que no interesa para nada lo que es la adecuada vida que se debe tener entre los seres de este planeta. Para hacer una síntesis, los valores sociales que hay desde la civilización Caral a través del proceso cultural andino para promover cambios en beneficio de la sociedad son esa visión integral con respeto a la naturaleza y también al espacio, para poder controlar los cambios en el tiempo, tener los calendarios adecuados y las modificaciones en el clima. Segundo, el manejo del territorio megadiverso con tecnologías apropiadas y con una visión de cuenca. Actualmente un solo modelo se aplica y no pasa sino que la gente migra y se abandona el campo, y etcétera. Y lo más triste es que al abandonarse con la migración estamos perdiendo los campos de cultivo, y no sé de qué vamos a vivir en el futuro, porque de acuerdo a las investigaciones realizadas se ha perdido ya el 75% de los campos de cultivo acondicionados en el territorio andino. La organización, tercero, del colectivo social para la ejecución de obras conducidas por autoridades sociales y políticas, que era cómo debía trabajarse en este territorio, no solamente pensar que las autoridades políticas van a hacer todo, sino en coordinación con autoridades sociales, como en pueblos originarios se continúa. Identificación luego de problemas y búsqueda de soluciones a través de la producción de conocimientos, como hemos demostrado en ciencia y tecnología, la equidad de género,
el desarrollo integral combinando los dos hemisferios cerebrales, lo cognitivo con la inteligencia emocional, el registro en la memoria social de las causas de las crisis colectivas para generar reflexiones y evitar pues que los nuevos colapsos afecten a la sociedad humana. Y finalmente hemos puesto la interacción social con respeto a la diversidad cultural e ideológica. Esa trascendencia de valores que desde que se crea la civilización caral se van a encontrar en otras sociedades con culturas diferentes, con civilizaciones que se generaron en cada parte del territorio, pero que Caral es como un sustrato. Y vemos allí, por ejemplo, los geoglifos de Caral que se van a encontrar en los geoglifos de Nazca, como puede ahí apreciarse, de chupa cigarro de Supe, o estos geoglifos en forma de espiral de Caral, que se encuentran también en el mono de Nazca, en la cola, como vemos. O sea, ha habido una relación, una interacción a través del tiempo, no solo en Nazca. La anterior, por favor. Antes de eso. Acá el quipu, que se crea desde Caral, se va a mantener hasta la época inca. Las hornacinas de los edificios de Caral, que van a continuar en los edificios incas. Las puertas de doble jamba de Caral van a permanecer en las puertas inca, o sea, 4.400 años después. Hay una serie de elementos que van a continuar hasta a lo largo de todo el proceso cultural y los vamos a identificar en sociedades de otras culturas y de otras ideologías, como ya mencioné, el geoglifo de Caral o los geoglifos de espirales de Caral que se encuentran en Nazca, ¿no? En los geoglifos de Nazca, como este mono que lo ven allí, o la dualidad andina, el construir sus centros urbanos teniendo en cuenta la mitad alta, la mitad baja, que la vamos a ver hasta en Machu Picchu, esa separación entre mitad alta, mitad baja, o los edificios con plataformas escalonadas que han tenido toda una visión de mitigación de los efectos de los sismos y seguramente aspectos rituales ideológicos que también lo vemos en los edificios de Machu Picchu en la época inca, o las hornacinas que he mencionado de Caral, que continúan como símbolos con significación en sociedades de otras culturas hasta la época inca. La decoración estructural de Caral, que las vamos a encontrar también en Choquequirao, en los edificios inca, estructuralmente presentados, con esa visión simbólica que hace que el proceso cultural andino estuviese integrado, ¿no? Vemos ahí la puerta de Caral trapezoidal, que también tiene un sustento tecnológico para la arquitectura de manera estructural, que la van a conservar como conocimiento hasta en las puertas incas, o las de doble jamba en las puertas de incas, también de doble jamba. La huanca de Caral y todo ese registro de los cambios de los astros en el espacio sideral que ellos estuvieron registrando, también se encuentra en el Intihuatana de Machu Picchu. O la cruz andina, la famosa chacana, como le llaman, que está desde esta civilización y continúa hasta el día de hoy representada, y se ve en la sociedad nazca, por ejemplo, igualmente, o hasta la sociedad inca, por ese significado simbólico pues, que ha tenido para las sociedades. El quipu de Caral y los quipus que llegaron como registro codificado hasta la época inca, 4.400 años después. La equidad de género que se inicia desde la civilización Caral y que va a continuar en Moche, como conocemos ahora la señora de Cao, 3.000 años después, o hasta lo inca, con la Colla, que tuvo importantes posiciones dentro de la política, no solo social, sino política. El rol de la música en la sensibilidad social, todos los trabajos que se hacían siempre eran en un entorno de ceremonias, de música, de danza y de alimentos.
La importancia, por ejemplo, de este ojo de Dios que aparece desde Caral se va a encontrar en diferentes culturas y hasta el día de hoy le hemos encontrado en el grupo étnico Chipibo-Conibo de lengua pano, en esta niña que es hija de un jefe del grupo étnico. La importancia pues del tejido social, organización del trabajo colectivo para beneficio compartido, ¿no? Y luego, para concluir ya, el Perú ha sido un país megadiverso, multiétnico, pluricultural, multilingüe, pero ha estado integrado por un sustrato cultural, la civilización Caral, que ha promovido esa interacción y esa integración e intercambio en beneficio de todos, porque de esa manera tenían acceso a los productos diversos que en cada parte del territorio se generaban. Las reflexiones finales sobre el pasado y el presente, ¿no? El pasado, así se ha tenido en cuenta la megadiversidad, el acondicionamiento y desarrollo social en diversas partes del territorio. En el presente no hay desarrollo social en armonía con el territorio y la migración a las ciudades, y en particular a la de Lima, ya está llegando a 11 millones de habitantes. La aplicación de tecnologías apropiadas en el pasado para acondicionar el territorio según sus características, en el presente son modelos inadecuados que no se relacionan con la realidad megadiversa. La organización del colectivo social para beneficios compartidos en el pasado, ahora en el presente se espera que las autoridades políticas hagan todo sin organización social que lo sustente o les dé continuidad. La producción por eso no hay políticas de Estado a corto, mediano y largo plazo. Cada autoridad que llega cambia todo y empieza de cero. La producción de conocimientos por especialistas para un adecuado manejo del territorio y sus recursos. Ahora pues no se hace manejo de los recursos, ¿no? Se aprovechan y sin transformación. Y finalmente la interacción intercultural con visión integral y sostenible. Actualmente lo que prima, lo que dijo el decano, individualismo, interés económico sin visión del summa causae, el vivir bien. La visión integral de la vida se ha dejado de lado, el summa causae, por su capacidad de organización social y política y de producción de conocimientos aplicados a su realidad, lograron un desarrollo precoz. Hemos sido la civilización más antigua de todo el continente americano, no solo de América del Sur. Y hubo una visión de integración y reciprocidad entre los seres humanos y de los humanos con la naturaleza. Las sugerencias para el desarrollo: conocer nuestra historia social en cada parte de él, del país, promoviendo la investigación. 2. Si no hay investigación y no conocemos nuestra realidad, ¿qué vamos a cambiar? 2. Promover el desarrollo armonioso del país con atención al área rural, que el crecimiento económico sea equitativo, con mejoras en la educación, nutrición y salud. Como decía José María Arguedas, nuestro gran pensador, estamos abandonando el campo que tanto trabajo le costó a nuestras sociedades ancestrales y estamos aglutinándonos en los cerros de la costa, en la ciudad de Lima, donde la vida no es feliz, donde el resentimiento es lo que predomina y la delincuencia será su efecto, como lo estamos constatando. 3, asumir al patrimonio cultural como símbolo de integración mediante el fortalecimiento de la identidad, la cohesión y la autoestima social. Y 4, pues fomentar industrias para darle valor agregado a nuestros recursos y no esperar que vengan todos de afuera a enseñarnos lo que nosotros tenemos, la creatividad, porque si hemos sido la civilización más antigua, igual que la del viejo mundo, tenemos la creatividad y las condiciones genéticas para ser también un país desarrollado en el presente y no subdesarrollado o en desarrollo como nos hacen creer. Bueno, eso es todo. Gracias, doctora.